Buenas, mi nombre es Juan Pablo Cardona Carvajal. Hoy les vengo a realizar un experimento sobre viscosidad. Los materiales que utilizaremos para este experimento serán dos recipientes, en lo posible que sean transparentes. En este caso tenemos dos vasos de cristal, aceite de cocina y glicerina. Y estas canicas, que son las que dejaremos caer entre el fluido para medir la viscosidad del fluido. Entonces por un lado echaremos aceite y en el otro lado echaremos la glicerina. Bueno, para realizar este experimento nos basaremos en el viscosímetro de stock. Este dice que hay que hallar una velocidad límite la cual se halla 3 centímetros más abajo, o sea, de lo que mide el recipiente. O sea, esta es la altura del recipiente, medimos 3 centímetros más abajo, que es aquí donde está marcado. Lo mismo para la glicerina. Y de ahí medimos la longitud hasta el fondo del recipiente. Esta longitud nos da 10.5 centímetros. A continuación lanzaremos las canicas y mediremos el tiempo en el que caen al fondo del recipiente. Bueno, acá mediremos el tiempo en el que caerá la bolita de cristal al fondo del recipiente en la glicerina. Entonces al fondo podemos observar, vamos a tomar el tiempo y tomaremos una altura promedio para lanzar la canica. 0.60 segundos nos da el tiempo en el que cae la canica en la glicerina. Ahora realizaremos el mismo paso, pero con el aceite. Entonces igual, tenemos la canica, tomamos una altura promedio, lanzamos y tomamos el tiempo. Es mucho más rápido en lo que cae la canica en el aceite que en la glicerina, como lo podemos observar acá. Nos da 0.29 segundos. Bueno, para calcular los datos experimentales, como desde un principio lo mencionamos, usaremos la fórmula del viscosímetro de stock. Y la fórmula del viscosímetro de stock es basada en una ley que es la de Stock, y se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar de un número de Reynolds pequeño. Entonces, comenzamos. La ley de la fórmula del viscosímetro de Stock, tenemos que es el diámetro al cuadrado sobre 18 por la velocidad por la gravedad, multiplicado esto por la densidad del sólido menos la densidad del líquido por el tiempo. Entonces, primero comenzaremos a hallar la densidad del sólido, que sería la fórmula de densidad es masa sobre volumen. El volumen de una esfera es 4pi por radio al cubo. Entonces, para hallar este radio, tenemos que el diámetro de la esfera es 1.5 centímetros. Entonces el radio sería 0.75 centímetros. Entonces pasaremos para hallar la densidad, entonces la masa, que sería, pasaremos aquí a mirar cuánto pesa nuestra canica. Y nos da que pesa 5 gramos. Entonces, la masa sería 5 gramos multiplicado por el volumen, que el volumen es 4pi por radio al cubo. 4 tercios de pi por el radio, que es 0,75 al cubo, y esto nos da una densidad de 2,8294 gramos sobre centímetro al cubo. Entonces sabemos que en el sistema internacional esto no puede quedar así. Entonces aquí pasaremos a hacer una conversión de unidades, que daría 0,0075 metros. Entonces aquí reemplazamos en la fórmula de densidad ya con la conversión de unidades, y esto nos da 2829.42 kilogramos metro cúbico. Esto en unidades básicas, como lo dice el sistema internacional. Aquí el segundo paso sería hallar la velocidad límite. Entonces nos dice que la velocidad límite es el espacio sobre el tiempo. El espacio que nos dio, como lo mencioné en el video, serían desde la rayita que tomamos del recipiente hasta el fondo, que nos dio 10.5 centímetros.
y esto lo dividimos en el tiempo, esto para la glicerina, que dio 0.60 segundos. Conversión de unidades, ya que no nos puede quedar centímetros sobre segundo, sino metros sobre segundo. Y esto nos da una velocidad de 0,175 metros sobre segundo. El paso 3 sería reemplazar ya los datos en la fórmula de stock para la glicerina. Entonces, sabemos que la densidad de la glicerina es 1260 kilogramos sobre metro al cubo. Aquí está la fórmula de stock. Entonces lo que hacemos es reemplazar diámetro al cuadrado. Esto siempre lo tenemos que tener en metros para poder que nos dé en unidades básicas, sobre 18 por la velocidad. La velocidad que ya la hallamos, que nos dio 0,175 metros sobre segundo. Por la gravedad, esto multiplicado la densidad del sólido menos la densidad del líquido por el tiempo. Esto es para la glicerina. Entonces se hacen los cálculos y nos da una densidad, en la fórmula de stock nos da que es 0,659 kilogramos metro por segundo al cuadrado. Entonces esto no nos puede quedar así, sino en pascales por segundo. Se hace una ley de orejas y se obtiene que es lo mismo, 0.659 pascales por segundo, que es la viscosidad dinámica de la glicerina. Para el aceite, entonces en el aceite hallaremos la velocidad, fue lo mismo, espacio sobre tiempo. El espacio que nos dio 10.5 centímetros sobre el tiempo para el aceite, que nos dio 0.29, mucho menor que la de la glicerina. Entonces aquí para unidades básicas y nos da una velocidad de 0,36 metros sobre segundo. Reemplazamos los datos en la fórmula de stock. Aquí tenemos que la densidad del líquido para el aceite es 950 kilogramos metro cúbico. Reemplazamos en la fórmula de stock, como ya la había mostrado, es diámetro al cuadrado sobre 18 por la velocidad por la gravedad por la densidad del sólido menos la densidad del líquido multiplicado por el tiempo. Hacemos aquí los cálculos y nos da una viscosidad dinámica de 0.185 kilogramos metro por segundo al cuadrado. Sabemos que esto no nos puede quedar así y esto es lo mismo que decir pascales por segundo.